Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos un viernes más, donde bien sabéis que siempre acostumbran a venir los amigos de la casa. Y en este caso pues tenemos el privilegio, verdaderamente el privilegio de estar al lado de Carlos. Él es la persona que ha venido por aquí otras veces, siempre con novedades, siempre con cuestiones interesantes para el ser humano. Y para aquellos que no sepan o que no conozcan quién es Carlos, diremos que es abogado, escritor, investigador. Comenzó a escribir en el 94 junto con Jesús Callejo, ¿es así? A partir de entonces, fíjate, se ha pasado el tiempo, ¿no? Innumerables libros de diversas cosas, extraordinarios, ha publicado, y nos tiraríamos toda la tarde para decir todos los títulos que tiene. Verdaderamente es prolífico en ese aspecto. Durante 13 años perteneció a La Rosa de los Vientos, junto con Bruno Cardeñosa y Cebrián, etcétera, y a partir del año 2013 pues se incorporó a la Escóbula de la Brújula, donde con Jesús Callejo, Juan Ignacio Cuesta, David Sentinela, etcétera, pues montan ese programa tan extraordinario que nos gusta a todos nosotros y que escuchamos, aunque sean a otras horas, lo grabamos y lo vamos escuchando, donde todos aportan pues sus conocimientos, sus ideas y su forma de ver las cosas que a nosotros nos gustan, las cosas esotéricas. En esta tarde tenemos Osarios, la imagen de la muerte. Yo creo que es una conferencia muy interesante que ha preparado especialmente para esta casa, me consta, y entonces yo lo que quiero es pues que le recibamos con un aplauso junto con nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, gracias como siempre a la Asociación Espírita y a todos vosotros por venir. Lo que ha dicho es cierto, la presentación es correcta en un tema, además, que es poco frecuente en mi caso. Y es que yo normalmente, en los últimos años, principalmente de lo que hablo y de lo que escribo, tiene que ver o bien con el derecho, que es mi profesión, o bien con la historia, que es de lo que escribo. Sin embargo, es cierto que cuando, dentro de poco hará 25 años, escribí mi primer libro con Jesús Callejo, Duendes, que era el primero de la trilogía Seres Mágicos de España, pues lo que abrimos o lo que iniciamos, el libro que lo continuó es Seres y Lugares en los que usted no cree, era una forma de colaborar en dos cosas que a los dos nos gustaban mucho y en las que cada uno se encargaba de una materia diferente. Jesús es un gran especialista en religiones comparadas y en tradiciones, y yo lo soy en formación de folclore y leyenda. Entonces creo que hacíamos una buena combinación y realmente cuando yo vengo a un sitio como este, una asociación de esta naturaleza y con esta tradición, en realidad me alejaría bastante de lo que hablo yo habitualmente. Siempre que vengo intento traer algo que tenga que ver con el mundo del mundo espiritual, pero visto de una manera diferente. La última conferencia mía aquí fue sobre el alma de las máquinas y la robótica, la vida artificial. Bueno, la vida artificial podría ser para otro año bastante interesante. Pero este año he traído una cosa totalmente distinta. Este año en realidad lo que he traído es algo que se aproxima más a lo que escribo recientemente. Lo que he traído es un tema de historia y que está más vinculado, aunque parezca curioso, con el arte que con la espiritualidad. Porque lo que van a ver básicamente es el fruto de un engaño, pero un engaño provocado. Algo que se hace para llamar la atención. Y se hace para llamar la atención sobre cuestiones muy diversas que tienen que ver con el espíritu, el alma y la inmortalidad, pero también con cosas tan originales como lo que sería una forma de atraer la imaginación por un arte que hoy llamaríamos prácticamente de vanguardia. Algunas cosas que van a ver aquí son apuestas artísticas increíblemente avanzadas que parecen como fuera de tiempo, como si fueran un opart. Es decir, aquí se le ocurría hacer algo estéticamente tan llamativo en un mundo cuya estética estaba muy vinculada a lo religioso. Hablo siempre del mundo cristiano occidental, o sea, del mundo nuestro, de nuestra cultura, ya se trate de protestantes, cultura protestante o católica, siempre hablo de nuestro mundo, pero, bueno, o incluso ortodoxa, pero aunque siempre hablo de nuestro mundo y de nuestra cultura, realmente algunas cosas que aquí se ponen parecerían sacadas de una exposición de arte moderno actual. A veces, y seguro que les ha pasado a todos, se sorprenden porque en televisión, en la radio, aparecen de vez en cuando cosas extremadamente, como diríamos, extremadamente frikis relacionadas con exposiciones de arte. Dice, cubos de basura, cosas muy extrañas, pero esto es arte moderno. Esta mancha en una pared es arte.
o cosas extraordinariamente complejas que se alejan de lo que es la forma de presentación, o sea, lo que sería la escenografía, de la forma en la que se presenta el arte y la, comilla, belleza. Lo que vamos a ver aquí es una mezcla. En algunos casos es una versión deliberada y grotesca de generar algo incómodo, que resulta raro. Pero en otros hay un enorme interés en crear una exótica forma de hacer belleza, de hacer algo artístico, raro y, desde cierto punto de vista, bonito. Lo que les garantizo que en todos los casos es extremadamente llamativo. Y aparte de ser extremadamente llamativo, no tengo ninguna duda de que quien lo creó buscaba eso. Buscaba llamar poderosamente la atención. En algunos casos, los mensajes, porque no todos los osarios tienen mensajes, porque ya estoy anticipando que, como dice el título, es de lo que voy a hablar, algunos tienen mensajes expresos, es decir, mensajes claros, rotundos, te lo dicen en un cartel. En otros casos lo interpretas o lo deduces del escenario al que tú te encuentras cuando entras en el osario. Y en otros, finalmente, parece resultado de una casualidad, tocada por la mano humana con algún fin que nos hace intentar ver más allá de lo que vemos a simple vista. La verdad es que no tenía muy claro cómo hacer la clasificación. Yo, no sé, osarios conocidos en el mundo hay aproximadamente entre 30 y 50, de los cuales yo he traído una selección de 10, que alguien podía preguntar, bueno, ¿cuál es la causa de la selección? ¿Son los más grandes? ¿Son los más llamativos? ¿Son los más bonitos? Y si es que la palabra bonito es aplicable a esto. ¿Son los más feos? ¿Son los más raros? No. He cogido simplemente 10 que a mí me interesan, porque cada uno de ellos forma una categoría diferente dentro de lo que es el mundo de los osarios. En este sentido, es importante señalar la diferencia entre lo que es el osario en el mundo cristiano, de lo que son otro tipo de utilizaciones de los huesos humanos o de los restos humanos para la generación de templos o de elementos que pueden estar vinculados a la religión o a cualquier símbolo de otro elemento, de tipo de poder, por ejemplo. Yo no voy a ir ahí, pero sí voy a poner dos ejemplos para que entiendan a lo que me voy a referir. La acumulación de huesos o restos humanos, que es de lo que vamos a hablar, y su presentación a la gente puede tener razones muy diversas. Primera pregunta, ¿alguien ha estado en un osario? ¿Sí? Que levante la mano. Bueno, no vais, los que habéis estado conmigo no vale. O sea, 2 personas. 3, os lo aconsejo. Hay que ver un osario, pero ya. Luego haré referencia al que está más cercano a Madrid, para que os cogéis ahora mismo un autobús la semana que viene y vais a verlo. Tampoco es tan fácil de ver, ¿eh? Porque los osarios en general, la mayor parte de ellos tienen problemas para las visitas turísticas. En casi todos los casos, por ejemplo, hay uno que al final no le he puesto, que es un osario muy muy bonito en Austria, que no le traje porque el problema que tiene es que lo ves detrás de un cristal, porque los huesos se estropean, están dañados, y entonces el contacto humano le podría cargarse lo que es la estructura del monumento y por lo tanto no está a la vista del público. Otros, pues por razones que iré contando cuando los vayamos enseñando, o son de difícil acceso, o tienen problemas de mantenimiento, o tienen problemas de que el lugar donde están es remoto o es difícil llegar. En general, o son elementos extraños o discordantes dentro de un entorno que es otra cosa. Entonces, en este sentido, los osarios son una buena rareza, porque son algo que, se lo digo en serio, si ven uno, el impacto es inmediato. O sea, no conozco a nadie que cuando vea lo que voy a enseñar hoy no se quede impactado cuando lo vea al natural, porque impacta. Impacta, porque en algunos casos cualquiera se da cuenta que lo que se busca es precisamente eso, llamar la atención de la persona que entra allí por motivos muy diversos, pero desde luego sorprenderlos. Cuando decía que vamos a hablar solo de los osarios en el mundo nuestro, en el mundo occidental, en el mundo cristiano, en el que tiene que ver con la espiritualidad, el más allá o la inmortalidad, es porque vamos a hablar de eso. Cuidado, hay osarios tremendos, con objetivos muy diferentes, que sin embargo yo no voy a tocar hoy. Por ejemplo, en la isla de Yerba, en la Goleta, cerca de Túnez, había una torre que se levantó en el siglo XVI. Esa torre, es curioso, es probablemente el mayor insulto que se ha hecho a la memoria española a lo largo de la historia en el mundo, y se mantuvo en pie hasta que los británicos la derribaron a principios del siglo XIX. Es la torre de cráneos que se construyó con los muertos de la batalla de Yerba, que es probablemente una de las 5 derrotas más grandes de la historia de España, los Gelbes, conocido como los Gelbes, un desastre en el que murieron miles de españoles, y donde los berberiscos y los turcos cocieron las cabezas, las cocieron literalmente para descarnarlas y las colocaron junto con los huesos para crear una argamasa con la que construyeron varias torres. Entonces, era una torre en concreto, la principal, y era una torre de cráneos humanos, una especie de monumento a
a lo que no tenía que ocurrir allí. Este tipo de torres o este tipo de monumentos de guerra no van a formar parte de lo que voy a enseñar hoy. Tamerlán, Timur Lenk, el famoso conquistador transoxáneo, o sea, lo que es el norte de Irán, bueno, de hecho es una exrepública soviética, él tenía capital en Samarcanda, cuando hace sus campañas contra los turcos y contra los árabes en lo que es Siria, Irak y Turquía, levantó como mínimo, se calcula, unas 60 torres de cráneos, 60 torres de cráneos, donde la argamasa se mezclaba el barro con la sangre de los muertos, los huesos y las calaveras. Eso tampoco voy a hablar yo de ello, no es de lo que vamos a hablar hoy. Los aztecas tienen la costumbre de atravesar los cráneos de los guerreros muertos en postes que taladraban por la cabeza en 2 orificios y creaban con ellos pequeñas estructuras de madera que eran elementos simbólicos de humillación a los vencidos. Normalmente eran gente a la que se habían comido, porque en casi todos los casos que se conocen hay descarnación de carne o hay roedura de huesos. Es curioso porque cuando los españoles llegaron allí, los pocos casos que consiguieron capturar caballos, hicieron lo mismo con ellos, metían los caballos, se conocen 4 o 5 ejemplos muy buenos que se están explorando ahora porque son realmente interesantes como concepto de la exposición de la muerte. En ambos casos, tanto lo que hacían los aztecas como lo que hacía Tamerlán, como lo que hacían las torres de cráneos de Siria o la de los Helves, o la pirámide de cráneos que hicieron los musulmanes, los almorávides en Sagrajas, en 1086, que para quien no lo sepa, al acabar la batalla, cuando destruyeron el ejército castellano del rey Alfonso, los almorávides ordenaron construir con las cabezas cortadas pirámides, 2 pirámides gigantescas, y sobre las pirámides subió el almuecín a dar la oración de la mañana. Eso, que lo dejaron luego que se pudriera lentamente para que quedaran como monumento a la victoria almorávide, son la utilización del cráneo como representación de la victoria en la guerra. Esto es otra cosa. Lo que vamos a hacer ahora, curiosamente, no tiene ningún aspecto, atención a esto, no tiene ningún elemento negativo. Esto es curioso. Es decir, a primera vista choca mucho y dice, bueno, esto parece sacado de una película de Halloween. Sí, pero no tiene nada que ver, no es una película de terror. Es decir, esto está hecho con otra función y de hecho, en algunos casos, tiene incluso, como he dicho al principio, un cierto elemento de belleza decorativa. O sea, se busca atraer la atención, pero se busca atraer la atención en el marco de algo que se estima, en principio, si no bonito, que sería un poco exagerado, por lo menos lo suficientemente bello o armonioso para que se pueda aproximar al arte. Al arte. Vamos a empezar primero por un comentario sobre lo que tienen en pantalla. Verán que está en portugués. ¿Para quién habla el portugués antiguo? Es un portugués muy sencillo, esto es la Capilla de Évora. La Capilla de Évora tiene uno de los osarios más espectaculares del mundo, si no el más espectacular. Y lo que dice es lo que pone ahí, se entiende perfectamente. Nosotros que aquí estamos, por vosotros esperamos. Bueno, estos comentarios en los osarios son muy frecuentes. Si los osarios normalmente te dan una advertencia de dónde estás y qué es lo que vas a ver. Como había que empezar por clasificarlos de alguna manera, yo he empezado, y voy a acabar de una manera parecida, por los que simbolizan el arte puro de la muerte. Esto es Sedliec, en Kutná Hora, en la República Checa. Lo que están viendo ahí, esto que se ve aquí, es una iglesia entera decorada con cráneos y huesos. En este caso, si se fijan, toda la estructura tiene huesos y cráneos, pero está hecho de tal forma, claramente a propósito, que lo que buscaba era un elemento artístico. Es decir, en Sedliec nunca se pretendió hacer nada siniestro con esto. Esto es un entorno en el cual lo que se buscó clarísimamente era una aproximación muy notable al mundo de los muertos desde el mundo de los vivos. Atención a un detalle. Como habría que clasificarlos por categorías, este sitio forma parte de los que yo llamaría osarios necesarios. Es decir, bueno, ¿cómo osarios necesarios? Bueno, llamo osarios necesarios aquellos en los que el origen es un cementerio con sobrepoblación. Es decir, hay demasiados huesos en el cementerio, tenemos demasiados cadáveres, ¿qué hacemos con los cadáveres? Pues hay que llevarlos a otro lado. Los sacamos de la tierra y los colocamos en otra parte. La exhumación de cadáveres en la Europa cristiana, no solo en la católica, también en la protestante, este lugar es protestante, en los siglos XVI y XVII no estaba mal vista. Era un elemento de acercamiento del espíritu, del alma, del resto del cuerpo, al espíritu que ya se había ido a una vida inmortal. Entonces, no solamente no estaba mal visto, sino que ni siquiera era algo rechazable. Es decir, el contacto entre la vida y la muerte en la Europa antigua era mucho más intenso que la Europa actual.
Es decir, el mundo occidental actual, la muerte es algo aparentemente ilógico. En tanto, bueno, para los espíritas como nosotros no. Pero para mucha gente sí. En el siglo XVII y en el siglo XVI o en el XVIII, la muerte era algo absolutamente normal. Aunque el origen de esta capilla es del siglo XIII, en realidad fue en 1870, o sea, hace relativamente poco tiempo, en el siglo XIX, cuando Francis Rindt, que era un tallista de madera, fue contratado por la familia propietaria de la capilla, que era una familia, bueno, de sudetes, o sea, de alemanes checos, los Schwarzenberg, para poner en orden las montañas de huesos que tenían del cementerio superpoblado, que no les cabían. Entonces, ¿qué es lo que se le ocurrió? Le dejaron hacer lo que quiso. Haga usted lo que quiera. Y lo que decidió hacer es arte. Esto es una lámpara. Una lámpara gigantesca construida con huesos, tibias, peronés y cráneos humanos. Entonces, todo el montaje y toda la estructura del techo, de las bóvedas y de las paredes se hizo mediante la combinación artística de 40.000 esqueletos. 40.000. Entonces, los 40.000 fueron elegidos y seleccionados en función de categorías. Tamaño de las cabezas, tamaño de los huesos, características de la edad, incluso del sexo, para elegir las piezas a medida de la construcción artística que se quería hacer. Sinceramente, si ven esto, el impacto de Sedlec es espectacular. Ese es el escudo de la familia Schwarzenberg. Lo hizo entero con cráneos y huesos. Un escudo heráldico, con todo el armorial y toda la estructura de un escudo normal. Y esta es la lámpara, es una visión completa, para que vean cómo es, colgada desde el techo, la lámpara completa realizada con huesos, cráneos, costillas. En este caso, el artista está claro lo que está buscando. Está buscando hacer algo que él considera, aunque les parezca curioso, bonito y atractivo. El hecho cierto es que Sedlec es bonito y atractivo. O sea, llama la atención, pero no tiene en ningún momento te sientes incómodo. Lo que dices, joder, qué sitio más raro. Pero se parece más a una cosa rara de obra de arte moderna que a casos como los que vamos a ver después. Este sería el primer ejemplo. El ejemplo donde el osario, que es necesario por superpoblación en cementerio, se aproxima a una versión artística donde la interpretación de lo que es los muertos y la vida forman parte de algo más grande, una especie de escenario en el cual tú ves un mundo que ya no existe. Vamos con el segundo grupo. La capilla de los huesos, en Évora, en Portugal. Esto es lo que han visto que ponía. Nosotros los huesos que aquí estamos, por los vuestros esperamos. Es una manera muy bonita de decirte lo que te va a pasar y lo que vas a ver allí dentro. Y es lo que esperan que tú veas. Eso que ven colgado ahí es un niño disecado. Sí, en serio. Hay un niño disecado colgado en lo alto al lado de la cruz, en lo alto de la pared de la capilla de Évora. Y dice, bueno, esto ya no es lo anterior, ¿eh? Esto es otra cosa. ¿A que esto ya no se siente lo mismo? Bueno, pues aquí es que lo que se busca es una cosa totalmente diferente. Si recuerdan, en el caso anterior, los huesos ya formaran parte de una lámpara de la decoración de las bóvedas o del escudo de armas de los Schwarzenberg o incluso de las paredes, había un elemento artístico de ornamentación. Era un adorno. Aquí no hay un adorno. En Évora, toda la capilla son huesos. Évora es, sinceramente, espectacular. Espectacular. O sea, es decir, yo les digo en serio que no hay nadie que entre aquí que no lo recuerde para siempre. O sea, es asombroso. Asombroso. Porque todas las paredes, todo el techo, todas las bóvedas, todo está lleno de cráneos y huesos. Completamente. De arriba abajo. Y además, de una manera absolutamente ordenada, clasificada y lógica. De hecho, en algunas paredes hay esqueletos que van colocados cada cierto número de espacio para generar espacios de figuras completas adornados con entornos de huesos y con una base formada entera por cráneos. Si lo vemos más de lejos, verán que las paredes, hay algunas zonas protegidas para que no se dañen, y hay una explicación. Entonces verán que las paredes, los huesos y las calaveras cubren la totalidad del entorno, del espacio. Y en algunas zonas es el 100%. Es decir, todos son huesos. Bueno, en realidad el osario de Évora, nació en el siglo XVI, es también un osario de superpoblación y forma parte de la iglesia de San Francisco, que las que ven allá abajo. Esta iglesia es verdad que está al lado de un jardín público y de una playa, la playa de Giraldo, y se restauró hace poco. Se restauró hace poco y es realmente, perdón, la plaza de Giraldo, es una plaza. Entonces, en la plaza se restauró junto con la capilla hace relativamente poco tiempo, lo han pintado de blanco y está precioso.
Entonces, entras en un sitio muy bonito que, curiosamente, aunque es del 16, visto de fuera parece un poco posterior, parece del 17, 18, parece barroco. Cuando entras dentro, dices, ¿pero esto qué es? Porque la capilla de los huesos se empezó a hacer, hay unos 5.000 aproximadamente. Unos 5.000 esqueletos son los que dieron lugar a la formación de la estructura de las paredes, las bóvedas y los techos. Entonces, en este caso, el mensaje que hay delante está indicando qué es lo que se busca. Ahí sí está claro. Aquí sí hablamos de un elemento claramente de concepto religioso. Mira esto, porque es como tú vas a acabar, en la tierra, porque el alma ahí no está. Es decir, lo que está aquí, ¿qué más da? Que esté debajo de la tierra o colocado en una pared, si no son más que huesos. Es decir, desde un punto de vista católico, incluso protestante, ortodoxo, desde un punto de vista cristiano, es puramente sensato. Es decir, se supone que estamos aquí porque tenemos un alma inmortal, se supone que esperamos una vida mejor, con lo cual, estos no son más que huesos. Polvo eres, y en polvo te convertirás. Es simplemente un mensaje de trascendencia. No tiene un objetivo de asustar, pero sí tiene un objetivo de impresionar. Eso sí está claro que está hecho aposta. Está hecho aposta para que tú lo veas y seas consciente de que el mundo es un lugar por el que tú pasas de camino a otra parte. Ahí sí hay mensaje, muy claro. Y ese mensaje no es necesariamente artístico, aunque sí hay una cierta armonía en la forma de colocación de los huesos. Habrán visto que no es casual. O sea, tiene un orden y tiene una lógica. Esa lógica y ese orden, yo no lo llamaría estrictamente arte como tal, pero sí es arte. Es decir, está dentro de que tiene que tener una cierta lógica con el espacio en el cual tú estás trabajando. El siguiente caso es muy parecido, es la capilla de las calaveras en Cherma, en Polonia. Es prácticamente igual que la anterior. Pero hay una diferencia importante, además, bastante importante. Si lo ven con un poco de perspectiva, verán que la idea es la misma, básicamente. Hay cráneos en las bases y en las paredes, y una estructura de huesos en el techo y en los laterales, frente a un altar que está libre de huesos porque es una capilla pequeña, ¿eh? El espacio que ocupa es relativamente pequeñito, no es tan grande como el anterior. De hecho, aunque no es tan grande, el volumen que se utilizó para hacer algo así es notablemente alto. De hecho, esto está construido con 21.000 personas y se utilizaron 3.000 cráneos para hacerlo. Bueno, esto está en el voivodato de Kudowa-Zastrop, en la Baja Silesia polaca, y es del siglo XVIII. Es también un problema de superpoblación de cementerio, pero no de cementerio religioso. Esto se construyó con la fosa común de una guerra. Son restos de muertos de la guerra de los 30 años, 1618 o 1648. A los muertos que se los tiró en zanjas y en depósitos comunes, esto se fue aumentando con muertos de la guerra de Silesia, que es el nombre polaco en la zona de la guerra de sucesión de Austria, para nosotros, para los españoles, y cogiendo restos de los cementerios masivos de las dos guerras, bueno, de las acumulaciones de muertos, lo que hizo, bueno, hubo un problema añadido, y es que hubo una hambruna y una epidemia de cólera, y los muertos de la epidemia de cólera ya sobrepasaban de tal forma la capacidad del cementerio, que lo que se decidió por parte de los responsables del párroco, que se llamaba Bada Tomaszek, es coger a dos agentes especialistas del pueblo, en total se conocen los nombres, Smith y Langer, coger todos los huesos que había dentro de las zanjas o zonas comunes de enterramiento y con ellos hacer una gigantesca capilla de cráneos y huesos. Ahora bien, como en el caso anterior, fíjense, este detalle, hay puro arte. La forma en la que forman cruces, se pegaban, se adherían los cráneos, dos huesos a cada cráneo, de manera, huesos que se cogían iguales, más o menos parecidos, para esa manera generar un entorno, esto es lo que están viendo, aunque parece lateral, esto en realidad es el techo. Esto es lo que está arriba, esto es lo que verían si miraran hacia arriba, se encontrarían con esto. Entonces, esta estructura de bóveda de huesos colocados sobre cráneos es un punto intermedio entre el puro arte del caso de Sedlec con el puro contenido religioso meramente explicativo, como muestra o muestrario de lo que va a ser la vida del más allá y lo que dejamos en el mundo terrenal, porque forma un punto intermedio. Es una parroquia católica, el voivado de Baja Silesia son católicos, en aquel entonces era parte del Imperio Austrohúngaro, pero eran polacos, serán católicos como sus checos, y creían, por lo tanto, su simbología y su estructura de pensamiento religioso era muy similar a la de la capilla portuguesa que han visto.
y se parecía o se alejaba bastante de la de los checos protestantes, aunque por razones de etnia y de cultura, aparentemente un polaco esté más cerca de un checo que de un portugués. Pero en la práctica no. En la práctica la religión te forma una forma de tú ver el mundo muy interesante, entonces que te aproxima culturalmente más. Bueno, el caso de esta curiosísima capilla, porque a diferencia del caso de Portugal, en Évora el espacio ocupado por el osario es mucho más grande sobre el porcentaje total de la iglesia que el que ocupa los crarios y el osario de Cudo-Jasrop, donde realmente es muy pequeñito. O sea, es una zona muy chiquitina, es poco mayor que donde estamos, bueno, es un poco mayor, pero tampoco mucho. Y realmente lo que hicieron es una acumulación monumental en varias escalas y bases de cráneos y huesos. ¿Qué se buscaba aquí? Pues aquí se buscaban las dos cosas. Es decir, la relación de que tú estás entrando en un sitio sagrado donde ves lo terrenal y el alma que se ha ido, y al mismo tiempo el detalle ya del siglo XVIII de que tanto Smith como Langer, cuando ayudaron al párroco Tomášek, decidieron hacer algo bonito. Esta es la iglesia por fuera, y verán que es un sitio muy parecido, curiosamente, estéticamente anterior, que no tiene nada que ver con lo que se ve dentro. Y como hay que viajar y ver uno, nos venimos aquí al lado. Todo el que no haya visto un osario tiene que acercarse aquí. Esto es lo que ponía hasta hace muy poco tiempo en la puerta. Como ves, te ves, yo me vi. Como me ves, te verás. Todo acaba en esto aquí. Piénsalo y no pecarás. O sea, aparte de un mensaje como el de Évora, el mensaje tiene una cierta sorna y además tiene hasta cierto humor. Bueno, el osario de Bamba es una preciosidad. O sea, no tengo forma de explicarlo, es muy bonito. Bamba, que sabéis que es la única, bueno, que si no lo saben, se lo estoy contando, es la única ciudad española que empieza por W, es la única, y en realidad es un nombre cambiado, es el antiguo Gérticos. Gérticos era una ciudad de los campos góticos, de los campos godos, de la zona de colonización visigoda, y en Gérticos es donde muere Recesvinto y donde es elegido rey Bamba. Entonces, cuando la reconquista, en la época de la Castilla primitiva, ya se conocía como sede bambrensis, es decir, se sabía que era el lugar donde había sido elegido rey Bamba, y cuando es repoblado en la época de Fernán González, en el siglo X, cuando los castellanos alcanzan la línea del Duero, pues vuelve a su nombre original y se restaura una antigua iglesia mozárabe, que había una iglesia visigoda que tenía, bueno, por la estructura de la iglesia, se ve que hay más rastro de arte asturiano y norte español que mozárabe, con lo cual es muy probable que ya hubiera en el siglo IX una pequeña capilla de colonizadores repobladores sobre la zona que había tenido una antigua iglesia visigoda. Lo que se conserva en la iglesia visigoda se trasladó al museo actual de Valladolid, hay varias piezas, y lo que se conserva básicamente es una iglesia del siglo XII románica que en la actualidad es propiedad de la Orden de los Caballeros de San Juan, de la Orden de Malta. Entonces los caballeros hospitalarios, que son los dueños, es verdad que el osario no está abierto al público permanentemente, no es sencillo de ver, o sea, no se puede entrar y verlo fácilmente. Nosotros hicimos la escóbula de brújula, la excursión, creo que hace un año o dos, como mucho, a Bamba, para que todo el mundo pudiera ver el osario, porque reconozco que es algo realmente original. Este es el osario de Bamba. Como verán, es una acumulación, hay unos 3.000 huesos y cráneos, entonces todas las paredes y el techo están formados por ellos, y por cierto, los que veis ahí son monjes. Son monjes no solo de la Orden de San Juan, sino de otras órdenes que fueron durante siglos, desde el siglo XII hasta el siglo XVI finales, XVII, se utilizaron sus huesos, sus cráneos y sus cuerpos para formar las paredes del osario y los techos. Es una acumulación hasta artística, porque algunos elementos, aunque aquí no se ve bien, eligieron los cráneos incluso con ciertas posiciones y formas en las mandíbulas, en las quijadas. Para ahí uno, por ejemplo, está riéndose, que hacen como pequeñas salidas dentro de la pared. No, es algo realmente espectacular. Esta es una de las paredes que se ve perfectamente el esfuerzo de la acumulación de cráneos y cráneos y cráneos. Aquí el mensaje es exactamente el mismo que en Portugal. Y el chistecito es igual. Es decir, como cuando tú entras y lees eso, te están diciendo lo que va a ocurrir. ¿Tú me ves así? Pues es como yo era. Como tú te ves, yo me vi. Y como tú nos ves, tú te verás. Te está indicando cuál es tu destino en la tierra. No habla del alma, el alma está en otro lado. Habla del cuerpo. El cuerpo físico es esto. Y el hecho de que sean monjes, que le quita la imagen sórdida que contó al principio de los casos de torres de cráneos de guerra, que no tiene que ver con esto, pues lo que está simbolizando es que aquí no existe ningún elemento ni negativo ni siniestro. Son los propios
freires de la Orden de San Juan, los que están ahí colocados sus cráneos en las paredes. O sea que tampoco consideran que es algo que les perjudique demasiado. Como he dicho, tiene 3.000 cráneos aproximadamente, y los caballeros hospitalarios son los que la reconstruyeron con estilo francés cisterciense en el siglo XII. Y bueno, como han podido ver, hasta el siglo XVIII pues se fueron llevando allí los cráneos. La iglesia es muy bonita, está restaurada, el suelo es una preciosidad porque genera además, en la restauración genera 2 estrellas muy bonitas. La verdad es que es un sitio realmente chulo, está en medio de los campos góticos, o sea, de la nada, en plena llanura a lo de Valladolid, y realmente es un sitio muy recomendable, es un sitio que creo que merece la pena conocer. Vamos a otro concepto. Esto es Santa María de la Concepción de los Capuchinos en Roma. Esto sí que es siniestro. O sea, aparte lo del niño disecado, que no es que sea muy... hombre, llama un poco la atención cuando te dicen, ¿y aquí qué te ve? Tiene un niño disecado, colgado. Bueno, pues esto es un lugar especialmente siniestro porque el que lo hizo también con un elemento de carácter artístico, es como un tercer nivel. Teníamos 2. El que lo hace simplemente como decoración de arte, que son los más modernos. El que lo hace como, bueno, una demostración religiosa de lo que es la vida en la tierra, que no tiene ninguna trascendencia, porque lo importante es el alma, que ya no está entre nosotros, y esto no es más que porquería, huesos, lo que no somos nada. Aquí hay un tercer elemento que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, y es que, bueno, esta capilla, esto se construye entre 1626 y 1631, lo hizo Fray Antonio Martello Barberini, pero con las órdenes del Papa Urbano VIII, es decir, bajo la instrucción directa del Papa. En principio fue por una cuestión muy sencilla, es decir, no había hueco, como siempre, es un caso clásico de cementerio sobreocupado, y al igual que el de Bamba, todas las calaveras que ven son de monjes. Son 4.000 cráneos en total, y son todos monjes, o sea, eso es idéntico, es la misma cuestión. Son frailes de la orden capuchina, que en este caso son llevados a esta iglesia para convertirse en elemento de la decoración. Sin embargo, aquí hay una gran novedad. Es el primer osario moderno que sabemos expresamente que Marcello Barberini, cuando decidió traer los cráneos, decidió, y se sabe, hacer una composición de carácter artístico. Esto es pleno barroco italiano. Entonces, aquí se pensó que lo que se iba a hacer tenía que tener elemento decorativo. Es decir, aquí se quiere hacer algo bonito. El problema de lo bonito es que empezaron a meter los esqueletos completos de varios freires, vestidos además con el hábito de los freires capuchinos. Y es que eso sí que es de película de terror, pero de verdad. Cuando uno lo dice, ¿pero esto qué es? Entonces te encuentras a los freires ahí. Bueno, hay algunas páginas web y por ahí que dice que los freires están disecados o que son cada vez incorruptos. No, no es verdad. Son huesos desencarnados, pero la verdad es que da una imagen un tanto... Como mínimo, un poco friki, o sea, es una cosa rara, o sea, no es una cosa... Y es verdad que cuando uno lo ve, pues bueno, te llama mucho la atención, porque además es una iglesia que se ha convertido, es relativamente famosa, esta es fácil de ver, no tiene ningún problema, pero sí es cierto que originariamente, por lo menos en lo que se pretendía, había un elemento de arte, o sea, aquí se quería decorar, o sea, aunque parezca un poco raro, esto es decoración. Bueno, pues hay formas de verlo. Sobre la decoración, se puede llegar a elementos un poco más exagerados. Pero claro, todo depende de qué salto quieres darle. Vamos al cuarto tipo. El cuarto tipo, el mejor ejemplo que hay en Europa es la Basílica de Santa Úrsula en Colonia, sin duda alguna. Tiene también 4.000 cráneos, y al igual que los casos últimos que hemos citado, se trata de calaveras y huesos de cementerios locales. Pero este sitio es especialmente interesante porque tiene un matiz muy llamativo. La composición artística que se hizo con los huesos está bañada en oro. Es decir, sí, hay un elemento de conservación y de riqueza ornamental. O sea, conviertes lo que es un arte en un adorno, hay un paso más. Pero es que tiene otro elemento muy, muy original. Bueno, verán que es espectacular. Pero tiene un elemento muy original. Es que la basílica sobre la que se construyó era una antigua basílica del siglo IV, o sea, es decir, es una iglesia del cristianismo primitivo. Colonia era parte de la frontera romana del Rin, o sea, era una fortificación romana de la base del Rin. Y en el siglo IV, Colonia es popularmente conocida, y pasó así en la historia de la cristiandad, porque sobre esta basílica se supone que hay algo relacionado con el mito de las 11.000 vírgenes. 11.000 vírgenes que todo el mundo sabe que eran 11. O sea,
se quema a 11 vírgenes, entre ellas a Santa Úrsula y sus compañeras. El cómo las 11 vírgenes se convierten en 11.000, no ha habido 11.000 vírgenes nunca en Colonia probablemente. Entonces, ese número tan exagerado de 11.000 vírgenes va creciendo a lo largo de la Edad Media y entonces, claro, si tú tienes una basílica, bueno, no es el tema de la conversación de hoy, pero podemos haber hablado de las reliquias y el enorme valor que tenían las reliquias en la Edad Media. Si tú tienes una capilla y una iglesia dedicada a las 11.000 vírgenes de Colonia, no puedes tener 11 esqueletos, tienes que tener alguno más. Entonces hay que buscar huesos como sea. Entonces, abrieron los cementerios romanos locales, había un cementerio romano enorme, y el cementerio romano sacaron todos los huesos, los llevaron aquí, los compusieron de forma artística y los bañaron en el frontispicio en oro. Y dicen, joder, ¿y esto? Ah, las 11.000 vírgenes ahí están todas. Y se quedan tan panchos. Entonces, bueno, pues obviamente esto le dio a la basílica antigua, actual de Santa Úrsula en Colonia, una fama inmortal en Europa entera. Era la basílica que tenía los restos de las 11.000 vírgenes de Santa Úrsula. Y ahí están las 11.000 vírgenes, que no era virgen ninguna, y probablemente no eran mujeres, porque eran probablemente legionarios romanos o gente de la frontera, que están colocados en huesecitos, en pequeñas celdas, como si fuera un panal, pero en forma cuadrada, a lo largo de toda la iglesia, bueno, de toda la basílica. Es realmente recomendable visitarla porque además es muy bonita. O sea, aquí el elemento artístico no solamente es muy notable, sino que además hay una pequeña ventaja, y es que es uno de los más antiguos que se conocen. O sea, realmente este osario es muy antiguo, porque empezó a hacerse en tiempos probablemente muy pretéritos, dado que la estructura de la basílica empieza a conformarse en el siglo XII. De hecho, es de las pocas iglesias románicas, no góticas, de Colonia, y bueno, pues tiene un cierto valor estructural y artístico per se. Es verdad que quedó barrido como toda Colonia durante la Segunda Guerra Mundial, con lo cual lo que hay ahora es una reconstrucción, pero bueno, por lo menos el interior consiguió salvarse, lo cual es importante. Bueno, la iglesia es esa que ven ahí. Está muy reconstruida, pero es bastante bonita. Y eso que a mí Colonia es una ciudad que no me gusta. Me parece una ciudad dentro de Alemania bastante fea. Y lo digo porque yo tenía que hacer una foto de este sitio. Si no lo conocen, búsquenlo en Google. Sí, Hallstatt. Bueno, Hallstatt es muy famoso porque da nombre a una cultura céltica. Hay dos grandes culturas célticas, Hallstatt y la Atene. Bueno, Hallstatt eran unas minas de sal en las que se encontraron miles de restos celtas del siglo V a.C., de hace 2500 años, y esa cultura, esa tipología de armas, de broches, de fíbulas, conforma toda una cultura céltica que, por cierto, es la que tiene más importancia en España, porque la Atene en España es residual, es secundaria, en tanto que Hallstatt es primordial, es una de las culturas esenciales del sustrato de nuestra propia nación. Bueno, Hallstatt, junto a las minas de sal hay un lago. El pueblo está junto al lago, y de verdad que es uno de los 10 pueblos más bonitos de Europa, es espectacular. Bueno, pues en Hallstatt hay una interesantísima iglesia, que es la de San Miguel, que tiene, si el pueblo ya es bonito, tiene el osario no más bonito, porque para mí el de Évora es más impactante, o algunos de los que hemos visto llaman más la atención. Pero les aseguro que este no se olvida jamás, nunca, porque añade al elemento artístico, verán que son cráneos, como siempre, están muy ordenaditos. Atención a esto, parece que están en estantes, ¿verdad? Están muy colocaditos. No están pegados a la pared, no forman parte de la mampostería, no forman columnas ni forman decorados. Son como cráneos colocaditos en una estantería. ¿A que no se imaginan por qué? Pues lo van a ver ahora. Por esto. Están uno a uno dedicados al muerto. Tiene su nombre, es él. Se escribe quién es la persona, cuándo nació, cuándo murió, y se hace alguna referencia. Hay pequeños epitafios, algún comentario, pero básicamente son simplemente nombres, apellidos, fecha de nacimiento y de muerte. Y si no se conoce el nacimiento, la de la muerte. Es un inmenso... Es algo así como una especie de inmenso pequeño museíto de cráneos de recuerdo familiar, como si te lo llevas a tu casa, el cráneo del abuelo, pues hay una estantería, y pones el nombre, el abuelo Matías, nacido en Talma, algo así. Esto es arte, aquí no se buscaba otra cosa, es arte puro y duro. O sea, el caso del osario de Hallstatt es una versión nueva, sería la quinta versión, el recuerdo de los muertos de manera individual. ¿Quiénes son cada uno? Con su nombre y con sus apellidos. Aquí no hay solo evocación de la muerte, de lo que es el más allá y de lo que ha sido. Aquí se te recuerda como el socio del Betis que se llevaba a su padre las cenizas en un tetabric al campo de fútbol. Pues lo mismo. Básicamente, sin llegar a una cosa tan grotesca, es algo parecido. Si tú estás haciendo una memoria familiar, un recuerdo de la gente de tu pueblo, que adornan una parte de una iglesia con su nombre, con su referencia
y con unos emblemitas, bueno, unas pequeñas pinturas, hay flores, hay plantas, hay cruces. Sinceramente, muy recomendable. Son 1200 cráneos, es un sitio muy bonito, y las hileras están pintadas, y además empezaron hace muy poco, en 1970, y ahora mismo hay 610 que están decorados, que tienen estilos diversos, que son los que fueron exhumados cuando en el cementerio ya no cabía más gente. Después de esto, vamos a pasar a un caso muy especial. ¿Las conocen? ¿Sí? Pues merece la pena también. A ver, las catacumbas de París serían una categoría radicalmente diferente a toda la anterior. La anterior que hemos visto es una evolución. Hay quien cree, es decir, hay quien hace osarios solamente porque considera que es una manera de mostrar el paso al más allá del alma, mientras que tú dejas aquí los huesos. Las hay que tienen elementos de advertencia, sé modesto, no peques, no hagas nada porque vas a acabar así. Las hay que tienen elementos decorativos, ya que me ponen a hacer huesos, voy a hacer algo bonito, más o menos raro. Y las hay que tienen meros elementos decorativos claramente ya probados. Voy a hacer, no solamente voy a decorar, sino que voy a hacer puro arte. Y si usted no lo entiende es su problema, pero yo voy a intentar hacer arte. Y luego, finalmente, hay elementos mixtos. Y luego está esto. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa, aunque solo sea, porque ¿saben cuántos huesos, a cuánta gente corresponde lo que hay? Hemos visto que hay de 21.000, incluso de 40.000, que hay casos de que la media está entre 3 y 5.000. 3.000-5.000 huesos, o sea, se puede hacer también un estudio sobre esto. El número de huesos que hace falta para hacer un osario de tamaño moderado. Pues de 3 a 5.000 cráneos, tú sacas el inventario, de 4 a 5.000 esqueletos completos, tienes una idea de lo que tú necesitarías. No, quiero hacer uno de alto nivel, 40.000. Entre 20 y 40.000 y te haces un osario ya de tamaño notable. Aquí hay 6 millones. 6 millones de personas. Los restos de 6 millones de personas. Que ocupan, en realidad, las catacumbas no, es decir, lo que son los túneles subterráneos de París, ocupan unos 300 kilómetros aproximadamente. O sea, las catacumbas son el 0,05. 0,05% del espacio total. Es verdad que el Ayuntamiento de París ha hecho en los últimos años un esfuerzo terrible por cerrar zonas enormes de los subterráneos, pero es imposible. Esto eran antiguas minas de piedra caliza de la época romana, que estaban en explotación en la época de Lutetia Parisiorum, la capital, la ciudad romana antecesora de París, y durante toda la Edad Media se utilizaron como lugares de refugio, como lugares de almacenamiento, como lugares de escondite o como pura y simplemente cementerios. De hecho, las catacumbas lo que es un inmenso cementerio. Este inmenso cementerio, en algunos lugares tiene carteles como este. Como pueden ver, viene el origen, cementerio de Saint-Étienne, y se depositó en 1787 en mayo. O sea, 2 años antes de la Revolución, se cogió el cementerio, se vació y se colocaron los huesos aquí. Están colocados de manera ordenada, formando como paredes o muros laterales. Es como un muro de contención. Bueno, en este caso y en otros muchos, el origen de los huesos está claramente determinado e indicado como si fuera una guía turística, porque las catacumbas, la zona que se puede visitar como esta, es decir, tú puedes ir paseando a lo largo de un sendero, el sendero lo ves bordeado de cráneos y de huesos, y vas viendo los carteles de los cementerios a los que corresponden los huesos o los restos de lo que tú estás viendo. Esto sería un ejemplo de pasillos, para que lo vean, por ejemplo, verán que es el pasillo va haciendo como si fuera un túnel de metro, que es algo que se parece, pero con cráneos. Vas viendo cráneos y huesos, y de hecho se parece mucho a un túnel de metro. De hecho es un túnel de metro en obras. O sea, el suelo es igual que un túnel de metro que le han levantado el pavimento. Y dices, mira, hombre, el metro de Madrid pero con cráneos. Entonces, es a lo que se parece de verdad. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? El problema es el volumen inmenso de acumulación de huesos que tú tienes aquí. O sea, las catacumbas de París te desborda el volumen. O sea, dices, ostras. Entonces, cuando tendrás que hay 6 millones de personas, 6 millones es mucha gente, ¿eh? Es mucha gente. Es la población de la Comunidad Autónoma de Madrid, prácticamente. Sí, es prácticamente la población de la Comunidad Autónoma de Madrid. Entera. Porque son 2000 y pico años de muertos. Esto sí que te hace sentir lo que es la evolución del tiempo del pasado. Hay muchas guías, pero hay algunas que cuentan cosas realmente curiosas. La población de París ha cambiado más en los últimos 50 años que en los 2500 anteriores. Esto es muy curioso. En España está pasando lo mismo, está pasando en toda Europa. Es decir, los españoles actuales nos pareceremos dentro de 20 años muy poco a lo que hemos sido en los 2500 años anteriores. O sea, por poner una manera sencilla, el 95%, el 90%, por redondear, de la base genética española nuestra, de quienes estamos aquí,
es lo mismo que había en la época romana. Es decir, todo lo que ha habido después de Roma no aporta prácticamente nada. No llega ni al 10%. Nada. Nada. Ni romanos, ni los propios romanos, nada. Ni los romanos, ni godos, ni suevos, ni vándalos, ni árabes, ni bereberes, ni repobladores cristianos. Nada. Somos básicamente lo que éramos hace 2000 años. Bueno, pues esto en París es exactamente igual. Y el problema es que ha cambiado en 50 años de tal manera que hay un elemento simbólico aquí que se va a perder. Y es que, he dicho que 6 millones de personas. Si los españoles nos remontamos, los españoles que estamos aquí, solamente 50 generaciones hacia atrás, o sea, ponemos en fila 50 personas, todos los que estamos en esta sala tendríamos un pariente. Todos. Pero no todos. Todos los que tengan en el barrio. Todos. Si esa fila de 50 personas aumenta a 100, la tenemos todos los españoles. Si lo montamos a 150, la tenemos todos los occidentales europeos. Solo 150, en línea. O sea, realmente, esto impacta por ese detalle. Toda esta gente es pariente entre sí. En mayor o menor escala. En una línea máxima de 100 personas. 100 personas en una fila no es nada. Pues supones padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, así, 100 personas, todos ellos son parientes. Entonces, esto que se va a perder, probablemente, bueno, por razones que sea dentro de un siglo, no deja de ser algo realmente llamativo. El problema de las catacumbas es que no es un osario en el sentido de lo anterior. Esto es un osario de exposición. O sea, de hecho, cuando se montó como tal, han visto que la fecha que aparecía era 1787, esto es una de las columnas en forma de utilizando, aprovechando los huesos, en este caso los cráneos y los huesos. Es decir, las líneas centrales son calaveras y todo el resto son huesos que hacen de soportes, que la foto no se ve muy bien. Bueno, en este caso, lo que se ha hecho es un osario ornamental. Esto es un adorno. Se ha decidido coger los huesos de los cementerios y hacer con ellos una exposición más o menos original y más o menos llamativa. Cubre paredes, techos y suelos, en algunas zonas solamente las paredes, y en otras zonas solamente cubre lo que son como muros de contención. Realmente los huesos se hicieron en forma de muralla porque fue una decisión que tomó el inspector general de canteras de Francia y fue también la persona que se encargó de señalizar con placas cuál era la procedencia de los huesos del cementerio donde venían. La verdad es que, claro, al ser la mayor concentración de restos humanos del mundo, es una atracción turística de cierta importancia. La parte visible ocupa 1,5 kilómetros de paredes de huesos. 1,5 kilómetros. 1,5 kilómetros es, se me ocurrió medirlo, más que la distancia que hay de aquí a la Plaza España. De huesos, literalmente. Entonces, claro, esto es una cosa ya realmente llamativa. ¿Por qué he colocado este ejemplo como último ejemplo europeo? Pues porque esto es un ejemplo de osario moderno. Aquí el osario no tiene una finalidad sobrenatural, ni siquiera tiene una finalidad artística, aunque sea ornamental, dado que se ha intentado a la medida posible que sea bonito o que sea llamativo a la vista. Es porque tiene una fuerza simbólica tremenda. O sea, cuando un francés viaja ahí y lo ve, sabe que lo que tiene ahí es el pasado de su país entero, literal. O sea, sus antepasados, de donde él viene, lo que es. Aquí es justo lo contrario de la búsqueda del más allá. Esto es el más atrás. ¿Quiénes somos y de dónde venimos? Entonces, ese detalle es muy interesante, porque yo no conozco ningún osario que tenga esa función simbólica, que además no estaba premeditada, y que yo creo que no se buscaba, que se lo ha dado el paso del tiempo y el cambio de la propia ciudad de París. La ciudad de París, la ciudad eterna de París, lo que era quien la formó, quien la creó, quien la dio el lugar, son los muertos que están debajo, los que están arriba no tienen ya nada que ver. Esto es un tema realmente interesante desde el punto de vista identitario, y por eso no me extraña que las catacumbas de París estén ganando de nuevo tanta fama, porque realmente es un elemento simbólico muy, muy, muy curioso. Y finalmente, he elegido 2 osarios americanos. ¿Por qué americanos? Por una razón. Quería poner algo diferente, pero que estuviera dentro del mundo nuestro, o sea, del mundo cristiano, occidental y, en cierto modo, entre comillas, español. Dice, bueno, lo normal, fíjese, aparentemente, si a un español le preguntas que tenga algo de conocimiento, dice, bueno, ¿dónde ubicaría usted un osario en América? Diría, en México. México es el país de la Santa Muerte, el país de la representación de la muerte permanente en las fiestas locales y en el folclore. Pues no. Los 2 mejores osarios latinoamericanos están en Perú, los dos.
Y lo curioso es que, a pequeña escala, porque son pequeñitos y forman parte de un complejo mucho más grande, los dos representan el modelo perfecto de lo que son, pero muy a pequeñita escala, los modelos de osarios de Europa Occidental. Pero igual, son iguales. Este es el monasterio de San Francisco en Lima. El monasterio de San Francisco es inmenso, o sea, es un gran monasterio que estuvo funcionando como tal hasta 1810, porque durante un tiempo fue uno de los principales centros de congregaciones religiosas españolas en la capital de Perú. Como es bien conocido, supongo, por algunos, y hay un peruano más, Lima y el Callao sobre todo el Callao, fueron los centros finales de la resistencia realista en el continente. De hecho, el Callao es el último puesto en costa firme del territorio norteamericano, con la excepción de San Juan de Ulúa, del territorio sudamericano. En el norte estaba San Juan de Ulúa en México, pero Chiloé era una isla, con lo cual no cuenta. O sea, en costa firme, el último territorio es el Callao. Entonces, realmente, como funcionó hasta 1810, hasta el fin de la colonia prácticamente, lo interesante del asunto es que es un osario claramente de tipo Seidler, es decir, es un osario artístico. Es un osario donde los huesos que formaban parte de los restos de las 25.000 personas que estaban enterradas en el entorno del monasterio, 25.000, decidieron hacer una selección. Y esa selección se ordenó, como en los casos anteriores, de manera artística. De hecho, es muy bonito. La estructura de colocación de los huesos y de los cráneos hace un dibujo artístico que parece una espiral, pero no lo es, son círculos concéntricos. Pero la sensación que, visto así, es esa. Y es una sensación claramente provocada, obviamente, o sea, está hecho a posta. He cogido solamente esta fotografía, que me gustaría que la pudieran ver un poco más de lejos, porque verían perfectamente que lo que se hizo es una acumulación, que por cierto va en profundidad, de los 25.000 restos para generar un microsario, pero un microsario con un entorno y una disposición claramente elegante. Es un osario muy bonito, muy bonito. El concepto de este osario es el mismo que tendría el de Évora o el de Bamba, o sea, es claramente origen típicamente ibérico, con algún matiz de tipo italiano, que se ve mejor en el caso que voy a poner a continuación, pero que demuestra una cierta influencia italiana dentro de la idea, dentro de la estructura religiosa limeña o peruana en general, cosa que se sabe perfectamente que ocurría. No solamente napolitana, siciliana o de Cerdeña, que eran territorio de la corona española, sino en general también de influencias claras, como que iban desde Milán hasta el norte. También territorio español hasta 1714. Entonces, en esto se nota mucho porque hay como una especie de mezcla mucho más moderna. Son osarios de diseño mucho más modernos que los españoles o portugueses. Y, finalmente, para acabar, he elegido la iglesia del Apóstol en Lampa, también en Perú. Es probablemente como concepto, sin ser las catacumbas, el osario, aunque no lo es por tiempo, de diseño más moderno y bonito del mundo. O sea, Lampa es originalísimo, porque hay juegos de luz y de color dentro de la estructura del osario, lo cual demuestra un cierto nivel de colocación exprofeso de los restos para llamar la atención. No son muchas, son 1000 personas. Bueno, la capilla del osario tiene además algo extremadamente especial, y es que tiene una representación de la piedad de Miguel Ángel, una representación que no es exactamente igual, es decir, es como una media naranja que parte desde el suelo, y está recubierto de piedrecillas, son piedras, miles de piedras, de color plomo, de color oscuro, de color antracita, que generan un efecto de color de pedernal, que junto con la copia de la piedad hecha en plomo, le da un tono oscuro y negro, que combina con una luz de color claro, que realmente es impresionante. Esto se trajo directamente desde el Vaticano, con un permiso especial para hacerlo así, y aunque es relativamente moderno, se empezó a hacer, es decir, el origen está en el siglo XVII, lo cual es realmente llamativo. Se decidió coger 1000 esqueletos, para con los 1000 esqueletos, esto va hacia arriba, crear una estructura donde va desde el esqueleto completo a los cráneos pasando por huesos, para generar una estructura artística que hace como una especie de embudo a lo largo de un círculo. Es, de verdad, llamativísimo y muy, muy original. El concepto, aquí yo no lo llevo a captar. O sea, no lo tengo claro, porque además no hay una memoria muy clara del lugar, porque dentro de lo que es la estructura de Lamba tampoco es un área muy grande. Entonces, realmente yo nunca he entendido por qué lo hicieron así, o sea, no lo entiendo, porque aparentemente no hay ningún motivo, parece un motivo artístico, claramente, pero no es ornamental, o sea, se busca un contraste curioso y se busca llamar la atención. O sea, en este sentido sí se quiere hacer eso,
pero no encaja tampoco con el hecho de que esté una copia, una especie de versión de la Piedad de Miguel Ángel, aunque sí encaja en la forma que lo han hecho con los colores, las luces y el tipo de piedras y el color de plomo de la imagen y el tipo de piedras de colorcito negro que fueron haciendo el revestimiento que le da este tono tan curioso y tan extraño. Resumiendo, lo que quería mostrarles con esto es algo muy curioso, es decir, por qué los seres humanos, y sobre todo nosotros, los de nuestra cultura, hemos tenido en determinadas ocasiones la necesidad de representar, no el más allá, esto no es una representación del más allá, ni del cielo, ni del infierno, sino de lo que dejas atrás cuando tu alma se va. O sea, es una representación de lo que somos, nada. Pero es curioso que esa representación y esa voluntad de intentar demostrar que no somos nada, se disfraza en cierto modo, en algunos de los casos, con puro arte. Según ha pasado el tiempo, y nos hemos ido acercando al siglo XX, los osarios son cada vez más bonitos, cada vez más artísticos y cada vez más similares al arte moderno. Es decir, son una cosa realmente extraña. Y curiosamente, siempre han sido una cosa muy minoritaria, pero nunca han desaparecido del todo. De hecho, como he dicho, el último de todos es de los años 70. De los años 70 del siglo pasado. O sea, tienen 40, 50 años. Son osarios realmente modernos. ¿Qué demuestran los osarios o qué se pretende con ellos? Pues lo que acabo de contar. Meramente eso. ¿Por qué no hay más? Pues porque es complicado hacerlos. O sea, es complicado. He dicho que podía haber traído unos 20 o 30 más, pero por ejemplo el de Eisenberg en Austria tiene el problema, como he contado al principio, de que es muy frágil, o sea, se estropea enseguida. El de Baumann no está abierto al público de manera permanente, tienen que enseñártelo, no lo puede ver todo el mundo. Entonces, son estructuras sensibles, son estructuras frágiles, son estructuras que hay que cuidar. En algunos casos, hombre, obviamente el de Santa Úrsula está forrado de oro, aquí no se rompe ni de narices. Es decir, pero hay otros donde la fragilidad es notable. El de Chequia, que he sacado al principio, es tan llamativo, tan impactante, que realmente, como ahí está construido directamente como un elemento de arte o de adorno, tampoco sabes que haya peligro de que aquello se pueda dañar o estropear, porque además, bueno, en muchos casos, los huesos tienen algunos elementos de barniz o de cobertura para protegerlos un poco mejor de lo que sería la inclemencia del tiempo o del paso meramente del tiempo. Pero en líneas generales no dejan de ser una de las muestras más originales, para mí por lo menos, de lo que es nuestra religión y nuestra cultura, dentro del concepto que tiene del espíritu del más allá, de qué somos cuando nos vamos y qué es lo que dejamos. Así que por mi parte lo que me gustaría es que si quieren hacer una pregunta o alguna duda que tengan, pues queda a su disposición. ¿Alguien quiere saber algo sobre osarios? Dudas que tengáis. Osarios que queréis ver. Nada. Oh, qué fácil va a ser esto hoy. Para visitar el de Bamba. A ver, yo no sé cómo lo hicimos. Yo creo que había que hablar con la Orden de San Juan, con el párroco, no me acuerdo, ¿no? Te podríamos mandar un correo electrónico. Escríbenos a la escóbula de la brújula, al programa, y te buscamos el enlace. Porque nosotros lo que hicimos es que hablamos creo que con el párroco de Santa María de Bamba para que nos lo enseñara y nos abriera el osario. Entonces, como sabía qué día íbamos, pues íbamos 2 autobuses, nos abrió el osario, se vio entero, y bueno, pues sí, es un sitio que merece la pena ver. Además está muy cerca de Madrid, es que está allá, ¿no? Sí, está muy cerquita y merece la pena, es muy llamativo, muy curioso. ¿Más cosas? Carlos, ¿cuál sería el más antiguo? De los que he sacado yo, es el de... No, se sabe. Se sabe perfectamente. Porque la pregunta puede ser otra. A ver, ¿cómo ¿En qué momento empiezan a hacerse en la Edad Media? en lugar de hacer cementerios, empiezas a recoger los huesos y... En la Edad Media, no, de hecho lo sacan de los cementerios, son exhumaciones. Empiezan en la Edad Media... Es porque no tienen espacio. Eso es. Lo más antiguo, aparte de las catacumbas de París, por supuesto, que son muy antiguas porque son acumulaciones modernas, cementerios muy antiguos, como origen es el de Santa Úrsula, probablemente, es el de Alemania, el de Colonia, es muy antiguo. En concepto, de los que son del siglo XVI-XVII, el más completo y el que está hecho de una manera más clara, como un osario de la época, es el de Évora. Y el que empieza primero es el de Bamba. El de Bamba empieza en el siglo XII-XIII. Otra cosa es que el de Évora, que empieza más o menos en la misma época, es mucho más completo, se completó mejor, o sea, está más acabado. Tiene para mí más trayectoria. A mí el que me llama más la atención de todos, con mucha diferencia, es de los capuchinos de Roma, porque es una labor artística impulsada por un papa. Pero vamos, ¿a quién se le ocurre meter ahí los capuchinos vestidos en cráneos? Es una cosa muy rara. Entonces, realmente, bueno, los papas eran tíos con un sentido del humor bastante extraño. Y bueno, realmente es a mí el que más me llamó la atención de los que conozco 4. Entonces, yo el que aconsejo visitar, siendo madrileños, es el de Évora. Es realmente fácil llegar, ya la ciudad merece la pena en sí mismo, y Coimbra no quiero ni contar, y para qué hablar tomar. Entonces, es un viajecito muy agradable
y realmente Évora, el osario de Évora merece la pena. Más cosas. Nada, que esos estáis hoy. Ha quedado todo clarísimo. Pues nada, no puedo decir, sí. ¿Piden permiso para coger los huesos de No. los camposantos? No. No hay permiso ni No. nada, los cogen y los ponen ahí. No, además es una cuestión de derecho, es una cuestión de derecho civil. Las exhumaciones de camposantos suelen estar reguladas por norma. Cada cierto tiempo hay limpieza, se saca y se prepara. Eso ocurre curiosamente desde la Edad Media, pero por una razón muy interesante. En la Edad Media una gran parte de los cementerios que le tocaba al ayuntamiento, a lo que sería hoy el ayuntamiento, el corregimiento, como lo quieras llamar, del pueblo, de la villa o del lugar, se hacía funcionalmente porque cuando el gran problema se planteaba, todos lo habéis visto. ¿Quién no ha leído El flautista de Hamelin? Pues no había epidemias. Las epidemias te mataban de golpe una cuarta parte de la población y había que echar a algún lado, se les echaba cal, se les quemaba, se hacía lo que se fuera, pero la responsabilidad caía sobre el propio ayuntamiento, tenía una cierta obligación de velar un poco en un lugar de poca higiene por el resto de los vecinos, los que sobrevivían. Entonces, normalmente el ayuntamiento es el que tomaba la decisión sobre los muertos, que aparte de todo, ni sabes quiénes eran, ni dónde estaban, ni a quién correspondían. Entonces, es una decisión, en todos los casos, es una decisión claramente o del ayuntamiento o de la orden religiosa responsable del camposanto y de los huesos, porque recordad, en gran parte de ellos, en los capuchinos, en Évora, en Bamba, los cráneos que veis son de monjes, son frailes. Entonces son frailes, son monjes o frailes, son gente de órdenes religiosas que les han cogido, se han sacado del cementerio y los han colocado contra una pared. Entonces son ellos mismos, o sea, son, mira, ahí está si es Fray Bernardo, mira cómo quedó. Entonces, es una cosa, hay esta familiaridad, se conocen. Yo estuve visitando el de Évora. Sí, es muy bonito Todas además. las paredes, todo ahí con los... Y no, está muy bien ambientado y muy interpretado, él es muy bien el origen, lo tienen muy bien hecho los portugueses. Y que es muy grande, porque el de Bamba está muy bien, pero es más pequeñito, claro, no es lo mismo. ¿Alguna cosilla más? ¿Os animáis? La fragilidad de los huesos yo creo que también es un inconveniente a la hora de ordenar. Lo hay en algunos, en el de Eisenberg sí, porque están colocados de una manera muy complicada y porque, bueno, no todos tienen el mismo número de daños. Por ejemplo, en lo de Santa Úrsula es un milagro. Es un milagro igual que la catedral de Colonia, Santa Úrsula está relativamente cerca, no se lo cree nadie. O sea, en el año 45 solo quedó la catedral, el resto no quedó nada. O sea, como si hubieran aplanado. Y sin embargo se consiguió salvar todas las riquezas, todo lo que había, todo se ha reconstruido pieza a pieza, tal y como era. Entonces, realmente que algunos se conserven actualmente tiene cierto mérito, que no han sido saqueados o que no han sido robados, que no... Hombre, realmente, también las cosas como son. A mí si saqué un país al que invado, o sea, Francia en España en el año 1808, intentó sacar todo lo que pudo. Pero no se les ocurrió llevarse los huesos de Bamba, es absurdo. Te llevas los cuadros del Museo del Prado, no los huesos y los cráneos de los monjes. Entonces, claro, eso también les protege un poquitín de saqueo, nadie quiere llevarse eso. Sin embargo, es verdad que aún así me parece milagroso que algunos se hayan conservado. Por ejemplo, el del tiempo yo creo que deteriora también el tema de los huesos, ¿no? ¿O no? No, ahora ya no tanto, porque ya está ya todo más conservado, más protegido. Además, los huesos no se deterioran tanto como un cuadro o como una obra de arte, que le afecta la luz, que le afecta el calor. Es decir, un hueso, pues, además un hueso bien pegado ahí con cemento, aguanta bastante bien. Una buena masilla, resiste bien. Las catacumbas de Roma, que son visitadas. Sí, pero no tiene nada que ver con esto. No tiene nada. No tiene que ver con esto. Nada. No hay osarios como tal, no tiene nada que ver, no, es una cosa. No. La catacumba es que lo de París era un cementerio, pero un cementerio que pasado luego creció, porque como se dedicaron a sacar cementerios y a colocarlos de una manera ordenada, muy francés. Fueron haciendo líneas, pues algún cuadradito, metemos cementerios a Guetien. Y que pues mete 100.000 personas. Lo increíble de las catacumbas francesas, que por eso he dicho se ha vuelto a convertir en un gran objeto ahora de nuevo de turismo, es que dicen que es que hay 6 millones de personas ahí. Es que es una barbaridad, o sea, es que es una auténtica barbaridad. No hablamos de 20-30.000, que 20-30.000 también. Porque también hay que tener en cuenta que cuando se dice 40.000 hay un elemento de desecho también. Es decir, bueno, a ver, que todos los cráneos sean más o menos del mismo tamaño. Entonces, coges cráneos parecidos, que tengan una idea, un tamañito similar. Es decir, hay una composición artística, hay un elemento de colocación y de selección. Imagínate lo divertido que es. A ver, tú los más cabezones a la derecha, los menos a la izquierda. Tal. Entonces, vas haciendo pequeñas selecciones de huesos. Claro, y las mujeres de los hombres, y básicamente porque somos todos europeos, si no también habría formas diferentes de cabezas. Entonces, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando construyes. Y es una cosa que cuando tú estás haciendo un elemento artístico,
Joder, no es lo mismo que tengas a Roma y al lado con un fémur de 1,10 m que una niña. Entonces, bueno, tienes que hacerlo pues, de una manera más o menos equilibrada. Y se hacía así, se sabe. En el caso de la de Chequia es exagerado. O sea, está hecho a medida. Entonces, lo que es hacer un escudo de armas herálico con huesos y que parezca el escudo herálico de los Schwarzenberg, pues tiene un mérito que no es Castilla y León, que es bastante más difícil, si lo ves, el escudo. Y hay que te lo hacen los tíos. O sea, Sí, ¿sabes cuánto tiempo tardaron en las catacumbas de París? En las catacumbas de París, sí se sabe, porque en las catacumbas de París, la acumulación moderna, empieza en el siglo XVII-XVIII. Pero el origen de los huesos que hay ahí son 2000 y pico años de historia de Francia, claro, metidos ahí en huesos. Todos los cementerios de París metidos ahí en masa. Entonces, claro, es decir, es una barbaridad. O sea, ten en cuenta que París ahora mismo, en lo que es la conurbación urbana, puede que tenga 10 millones, pero lo que es ayuntamiento de París tiene unos 3 millones, más o menos. O sea, no es una ciudad, lo que es ayuntamiento, ¿eh? Sí, lo que es alcaldía no es una ciudad muy grande. Entonces, ten en cuenta que tú tienes 6 millones, multiplica eso por antepasados tuyos, lo que significa. Significa que has sido muy, muy atrás en el tiempo, por lo que contaba antes. Es decir, la España de hace... La España del año 1900 tenía unos 21 o 22 millones de habitantes. 25 al comenzar la Guerra Civil. Tenemos 40. O sea, España crece muy lentamente y ahora decrece ya directamente. En el 50 se hablaba de 28 millones, ¿no? No, más, tenía ya más. Sí, en el 50 yo creo que tenía más. 40 y tantos, yo recreo... Ahora somos, contando extranjeros, 46 millones. Son extranjeros 7 aproximadamente. Si no, habríamos perdido y hemos vuelto a perder población por segundo año. Sí. Siempre se puede hacer un ejemplo muy curioso, es que comparas con Marruecos, con México. México es un ejemplo muy bueno. México tenía 7 millones de habitantes en el año 1900 y nosotros 25. México tiene ahora mismo 130 o 140 y nosotros 47. O sea, ahí es donde ves la escala de diferencia. Con Marruecos se puede comprar igual. Marruecos tiene unos 4 millones de habitantes y ahora está a punto de cogernos. Entonces, realmente, los europeos hemos dejado de crecer y el resto del mundo no. Pero eso en casos como Saharios es interesante porque por mucho que quisieras hacerlo no tendrías materia prima para hacerlo, no había materia prima. Es muy interesante el caso polaco, de la iglesia polaca, porque no entiendo cómo no hay más casos iguales. Dado que es la mezcla perfecta de las muertes masivas en la Europa del 17 y 18, que es guerras de religión y cólera, es decir, cólera y infecciones, cólera, peste, tal. Entonces, eso te mata de golpe un montón de gente, te hace polvo y los tienes que meter en agujeros. Y dices, bueno, pues, ¿cómo no hay más casos iguales? A mí ese caso me extraña, que sea único, que el caso de ese polaco, y encima de una zona como Silesia, me llama todavía más la atención que sea un caso tan único. Pero salvo eso, realmente en general hay muy pocos osarios para los que tenía que haber. O sea, si hubiera hecho la lista muy grande, me hubiera salido 20, bueno, pon que haya 25, pero no hay mucho más, ¿eh? O sea, no hay... Yo creo que no hay más de 30 osarios mantenidos en condiciones en el mundo. Hay muy poquitos, muy poquitos. Que quizá no hayan adquirido esa costumbre o esa tradición, ¿no? Hombre, tampoco es muy agradable, ¿eh? ¿Qué tiene su pueblo? Tengo huesos aquí en la capilla, está hecha con un par de cráneos, es precioso. Entonces, pues tampoco es una cosa como atracción para el pueblo vecino. Parece que decir, que viva de su pueblo, hombre es lobo, no tiene mucha lógica, no es tampoco una cosa muy atractiva. Era fruto de la necesidad, pero fruto de la necesidad bien llevada. En vez de molerlos, los huesos, y convertirlos en polvo para hacer paredes de yeso, pues, dar un pequeño homenaje a tus antepasados. No está mal. Yo lo veo morboso. Hombre, no me digas. Sí, algo tiene, bueno, hombre, algunos sí, a los que son terribles. Lo único, en plan artístico, ha sido la primera, esa... Muy artístico, te garantizo que él decía que lo es, pero en La fin. lámpara esa. Cuando ve la lámpara de cráneo, sí, está bien, para tener la casa de los Monster te va genial. Pero, aparte de eso, se hace polvo, si se cae. Sí. Suele. Carlos, yo es que he venido al final y no sé si va. ¿En Estados Unidos hay alguno? Sí, son americanos. Sí, los hay, pero no, son cosas muy menores, son cosas muy pequeñitas y casi todas vinculadas a microscópicas. Son pequeños, son casi hornacinas. Hay, por ejemplo, algunos de las misiones que conservan restos de los primeros misioneros, pero todo dentro del mundo católico del sudoeste, entre los anglosajones, entre los protestantes, no existe. En América, los únicos importantes son los peruanos. O sea, ni siquiera México tiene osarios en el sentido europeo occidental, son solo los peruanos. Es una rareza que viene del siglo XVII y XVIII y que se estableció allí. He puesto dos, pero hay más, hay alguno más. Pero son la única excepción así destacable fuera de Europa. Y si os fijáis, dentro de Europa, salvo una excepción, son todos católicos. Todos católicos. Todos. O sea, yo creo que si hubiéramos puesto los 30, pues creo que hay 2 protestantes y los otros 28 son católicos. O sea, son básicamente nuestros. Y si ajustamos aún más, de los 28 son latinos, pues 25. O sea, o 24.
de países de habla latina, es decir, españoles, franceses, italianos, portugueses, que son nuestros. Alemania es colonias, es zona católica, pero muy limitada. Y Polonia está además aislada. Esto es difícil de entender fuera del mundo católico cristiano, es muy complicado. ¿Una rosilla? Pues hemos acabado. Muchas gracias.